Continuamos, chicos, con esta exposición sobre las principales teorías políticas. Hemos estado viendo ya algunas teorías contractualistas, aquellas que afirman de que los seres humanos establecemos a la sociedad, constituimos al Estado a través de contratos, a través de acuerdos. Hemos hablado de Rousseau, John Locke, Maquiavelo, Hobbes. Y también ahora vamos a comentar de estos filósofos que se desarrollan sobre todo durante el siglo XX, XX-XXI. Jürgen Habermas es un filósofo que aún está vivo. John Rawls hace una década y un poco más falleció. Hannah Arendt también falleció. Pero bueno, más allá de eso, ellos desarrollan sus pensamientos durante el siglo XX. Hannah Arendt fue una intelectual judía norteamericana estudiosa de la problemática del totalitarismo. Esta intelectual, esta filósofa, parte de la tesis moderna de que los seres humanos establecemos un Estado. Lo que sucede es que el Estado establecido se sustenta en un régimen de democracia representativa, y ese es el problema. La democracia representativa, como su nombre lo dice, considera de que en un sistema democrático como el nuestro, cada cierto tiempo elegimos un representante, un diputado, un congresista, un presidente. El problema está que cuando nosotros elegimos un representante, prácticamente le delegamos todo el poder político a él, haciendo que la persona, por ejemplo, yo, durante algunos años, 5 años, digamos, me inmiscuya en mi vida personal, en mi trabajo, en mis estudios. Entonces, nosotros somos convocados cada ciertos años a elegir un representante. Durante ese lapso, las personas se dedican a su vida personal. Y eso el político que es elegido lo sabe. Y como las personas están muy inmiscuidas en su vida personal, el político, al ser consciente de eso, hace sus artimañas, se aprovecha de esa condición. ¿No ves que le han dado todo el poder a él? Hace los actos de corrupción que tanto despreciamos. Y no solo ello, van a buscar, como lo plantea Maquiavelo, quedarse en el poder, buscar reelegirse, cambiar la constitución, ver algo, eliminar el enemigo político. No va a buscar bajarse del poder. Ese es el gran problema de la democracia representativa, porque esa democracia puede traer consigo la aparición, dice Arendt, no solo de dictaduras, no solo de una persona que va a tomar el poder político, sino de regímenes totalitarios, y eso es peligroso. El gran problema, repito, dice Arendt, es la democracia representativa. Por eso, ante esa situación hay que elegir una democracia, pero participativa. Hay que cambiar la democracia por una democracia en la que el ciudadano, su nombre lo dice, participe directamente en los órganos de gobierno y no elija ningún representante a través de asambleas, dice Arendt. Entonces, el ciudadano, usted que es mayor de edad, tiene que ir a una asamblea de su localidad, de su distrito, de su barrio, y sobre ello decidir los asuntos jurídicos, económicos, sociales, legales, todo. Arendt parte de su especulación, de su teoría, a partir de analizar la vida humana. Según Arendt, la vida humana puede básicamente tener dos ámbitos, ¿no? Dos espacios. El ámbito teórico, la vida teórica, y la vida activa. La vida teórica es la que nos permite conocer la realidad. La que más importa para el análisis es lo que Arendt llama la vida activa. La vida activa se compone de 3 elementos: labor, trabajo, acción. La labor permite nuestro mantenimiento como seres vivos, nutrirnos, descansar, permite el mantenimiento de la vida. La que se llama cultura, la cultura es generado por el trabajo, que Arendt le llama mundanidad. Todo lo que llamamos elementos culturales, la danza, la religión, los instrumentos, los artefactos, el hecho que tengamos una computadora, el hecho que tengamos un celular, diría Arendt, son gracias a la llamada mundanidad, que es generada por el trabajo, o sea, todo lo artificial. Pero está lo más importante para nuestros efectos, la acción,
que permite el desarrollo de la democracia, el libre pensamiento, el debate, el intercambio de ideas, el trato con los demás. Ahora, esta democracia, repito, que es la que nos rige, es una democracia de carácter ¿qué? La que vivimos ahora, representativa. Y esa democracia representativa puede generar totalitarismos. Entonces, el totalitarismo se enfrenta a la democracia representativa en lo general. Por eso hay un versus. Pero lo curioso es que el totalitarismo muchas veces es consecuencia de la democracia representativa. Profe, ¿pero qué cosa es totalitarismo? A decir de Arendt, totalitarismo es lo que ocurrió, por ejemplo, en el nazismo. Inclusive Arendt considera de que el gobierno socialista de Stalin, de José Stalin, fue también un ejemplo de totalitarismo. ¿Qué es eso? Mira, a ver, un régimen totalitario es aquel en el cual el que gobierna ordena al hombre hasta, literalmente hablando, cómo debe vestirse, a qué hora debe de irse a estudiar, en qué momento inclusive debe de dormir, descansar, aunque te parezca esto extraño. Ya, esa es la lógica de Arendt. Por ejemplo, Fujimori, Alberto Fujimori, cuando tomó el poder en los años 90 y estableció una dictadura, lo que hizo Fujimori fue copar los poderes públicos, el poder judicial, el Congreso, pero seamos sinceros y no exageremos mucho, Fujimori no se metió mucho en la vida personal de los individuos, o sea, no nos decía cómo debemos de peinarnos, vestirnos, ¿no? Entonces se puede sostener de que el gobierno de Fujimori fue una dictadura, más no un totalitarismo. Porque en la dictadura el gobernante solamente se inmiscuye en la vida pública. En cambio, en el régimen totalitario ya hay un control de la vida personal. Por eso decía cómo levantarse, a qué hora dormir, cómo peinarse. ¿Me hago entender? O sea, en el régimen totalitario, como dice Arendt, prácticamente la individualidad queda disuelta por el trabajo de masas. Es el pueblo, dice Hitler. Es la masa la que gobierna, la nación alemana. O sea, usted como un ser individual que tiene su pensamiento, su crítica, su acción no sirve. Acuérdate del saludo nazi, ¿no todos hacían? Todos. ¿Y quién lo instauró? El régimen nazi, obvio, ¿no? Ya, ese es un régimen totalitario. Se mete hasta cómo debe saludar, ya, si quieres así. Entonces, para evitar este totalitarismo, dice Arendt, hay que plantear y desarrollar la democracia participativa, donde el ciudadano participe directamente en el gobierno. ¿De acuerdo? Ahora, en esta línea, en algo parecido, está Jürgen Habermas. Habermas es un continuador de las ideas modernas de libertad, democracia, igualdad. En realidad, de una u otra manera, estos filósofos lo plantean así. Pero como una vez hablamos, quizás en ética, Habermas le da mucho énfasis a la importancia del debate, del diálogo, de los consensos. Él considera que si bien es cierto, los seres humanos tenemos intereses, todos los seres humanos, todos tenemos racionalidad. Todos podemos establecer leyes lógicas, ¿o no? Cualquier ley lógica es válida en el Perú, en Australia, en Estados Unidos, en Japón, en China, en Venezuela, el siglo pasado, el siglo XXIV, en todos lados. Y por consiguiente, si las leyes lógicas presentan ese alcance universal, es posible establecer consensos y acuerdos que convengan a todos. De tal manera que Habermas plantea la teoría de la acción comunicativa. La principal práctica social, dice Habermas, es el lenguaje, que inclusive el lenguaje es anterior a la existencia humana. Cuando tú naciste, hijito, a ti te insertaron en una comunidad lingüística. Te pusieron en una órbita de lenguaje, en este caso la comunidad lingüística española, ¿no? Que habla, de habla hispana, como es el Perú.
O sea, el habla hispana, el habla español es anterior a tu existencia. Y por consiguiente es la práctica social fundamental. Y con el lenguaje generamos acuerdos. Y repito, es cierto que los seres humanos poseemos intereses. Eso es verdad. Pero tenemos lógica. Y por eso, a través del acuerdo, podemos establecer la importancia de los derechos humanos, la importancia del respeto, la importancia de la dignidad. Y no tiene sentido, por consiguiente, fomentar invasiones militares. No tiene sentido un bombardeo. Lo que hace Estados Unidos, que bombardeó Libia, bombardea Irak, Siria y quiere bombardear Venezuela, eso es algo negativo. No, pero lo hacemos por la democracia. No tiene lógica. ¿Cómo lo racional, lo lógico, por ejemplo, el respeto al otro va a ser impuesto por bombas? O sea, ¿qué te pasa? Estás equivocado. Entonces Habermas dice, pero acá no hay libertad, acá no hay, no se puede debatir. ¿Cómo que no? Si hay espacios. Claro que Habermas planteaba esta teoría en los años 70. ¿No? Habermas no se pronuncia mucho sobre las redes sociales, pero si Habermas se pronunciaría, diría, por ejemplo, el Internet. ¿No es cierto? Hace 50 años, en los años 60, 70, la gente debatía a través de un kiosco, un puesto de periódicos. ¿Nunca has visto alguna vez cuando, no sé, aunque esa práctica está desapareciendo, ¿no? Me he percatado de ese detalle. Quizá o te habrás ganado que en un puesto de periódicos están dos personas, está el titular del periódico y unos señores mayorcitos de repente están hablando sobre lo que está en la portada. No, ese gobierno es ladrón, ¿no es cierto? Y el señor habla lo que él piensa, lo que considera, ¿no? Pues inclusive discuten entre ellos, ¿no? En el puesto de periódico, en el kiosco, en la calle. Ya, Habermas se refiere a eso, ¿no? Hay espacios donde la gente puede debatir, donde la gente puede hablar. Pese a que puede haber un control por parte del Estado, pese a ello, hay todavía lugares donde la gente puede expresarse. En la radio, ¿no es cierto? La radio, aló, vamos a levantar los teléfonos, a ver, aló, y la gente habla lo que piensa. El gobierno hace mal, el gobierno hace bien, el gobierno es un ladrón, corrupción. Ya, eso pues. Hoy también diríamos, repito, las redes sociales, ¿no? Donde tú puedes opinar lo que quieras, publicar a favor del gobierno, en contra del gobierno, a favor del amor, en contra del amor, a favor del aborto, en contra del aborto, a favor de lo que quieras, o en contra de lo que quieras. Entonces, hay un espacio de debate, dice Habermas. Y esos espacios de debate hay que fomentarlos y de esa manera los seres humanos establecer acuerdos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, de un otro modo, John Rawls, considera también algo parecido a este alemán Habermas. Rawls considera de que es posible establecer una sociedad justa a través de acuerdos razonables. Rawls se va a enfrentar al utilitarismo. El utilitarismo, ¿te acuerdas del señor John Stuart Mill? Jeremías Bentham, ¿te acuerdas de ellos o no? Ya. ¿Qué decía Bentham y Mill? Algo es bueno si beneficia a la mayoría de personas. ¿No es cierto o no? Ya. Entonces, Rawls piensa, pero si algo es bueno si beneficia a la mayoría, ¿qué hay con las minorías? ¿Qué hay con las minorías? Digamos concretamente, las personas discapacitadas es una minoría. Si algo es bueno que si beneficia a la mayoría, entonces las personas no discapacitadas van a beneficiarse siempre, ¿ven? Y las personas discapacitadas, las personas que no pueden caminar, los cieguitos, las personas que tienen autismo o síndrome de Down, ¿qué hay con ellos? Ese es el gran problema. Si la mayoría de población son los varones, ¿qué hay con las mujeres? Algo es bueno si beneficia a la mayoría. Si beneficia a los hombres, las mujeres es minoría a nivel mundial. ¿Qué hay con ellas? Entonces, existen poblaciones que hay que establecer una justicia para todos. Y para ello Rawls considera de que es posible establecer acuerdos si los legisladores, por un momento, las personas que establecen las leyes, se olvidan, dejan de lado toda su condición personal. Tiene sentido. Si son varones, si son mujeres, si son ricos, si son pobres, si son discapacitados, si no son discapacitados, si son de Perú, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Francia.
¿Sabes por qué? Por una cuestión lógica, dice Rawls. Por ejemplo, si yo soy obrero, proletario, y voy al Congreso a establecer leyes, entonces las leyes que yo voy a establecer van a ser leyes que beneficien a los obreros. Pero esas leyes que benefician a los obreros van a causar daño a los empresarios. Viceversa, ¿no? Si yo pertenezco a la clase empresarial burguesa, las leyes que voy a plantear van a ser leyes que van a beneficiar a la clase burguesa, pero van a causar daño en la clase trabajadora. Si yo soy feminista, pues voy a establecer leyes a favor del feminismo, de las mujeres, que van a causar desmedro en el caso de los hombres, como ocurre, ¿no? Ocurre, muchas leyes a favor de la mujer causa también daño en la facultad del hombre para denunciar. Tú eres varón, tú te vas a una comisaría y denuncias que una chica te ha pegado, puede ser que no tomen en serio esa denuncia, ¿o no? Seamos sinceros. Entonces, el problema está que cuando el legislador establece una ley, el legislador parte de una parcialidad, de su condición, si soy rico, si soy pobre, si soy mujer, si soy obrero, si soy proletario, si me paga esta empresa, si no me paga esta empresa, si soy peruano, si soy argentino, si soy venezolano. Entonces, la única manera de establecer leyes que beneficien a todos es que el legislador establezca una posición original, en la cual tenga un velo de ignorancia, dice Rawls, un velo total de ignorancia, que no sepa nada de su condición, nada de nada. Solo así, si yo no sé si soy hombre, si soy mujer, si soy rico, si soy pobre, si soy peruano, si soy venezolano, si soy argentino, entonces al establecer una ley, ahí sí voy a pensar que esa ley beneficia a todos, ¿ve? Porque al fin y al cabo no sé en qué lugar de la sociedad me encuentro. Esta posición originaria es algo semejante al llamado estado de naturaleza que vimos cuando hablamos de Hobbes, cuando hablamos de Rousseau. Pero en el caso de Rousseau, en el caso de Hobbes, ese estado de naturaleza, ¿te acuerdas? Salvaje, donde el hombre era malo según Hobbes o era bueno según Rousseau, es una época histórica, ¿no? Hace mucho tiempo los hombres eran así, diría Hobbes, diría Rousseau y otros más. Pero en el caso de Rawls, esta posición originaria es una situación hipotética. Nada más, es algo así como la única manera, una forma de hipótesis, de que las leyes sean justas para todos es que los legisladores desconozcan su posición original, tengan un velo de ignorancia y de esa manera las leyes serán beneficiosas a todas las personas. Entonces vemos acá, tomen atención acá muchachos, miren acá, vemos acá estos ideólogos, estos intelectuales que proponen teorías contractualistas. Tenemos a Hannah Arendt, que habla acerca de la importancia de establecer democracias participativas para evitar la aparición de regímenes totalitarios. Recuerda que el totalitarismo busca absorber toda la individualidad, decirle a la persona hasta cómo debe vestirse, muy diferente a las dictaduras, que solamente se meten en el ámbito público. En el caso de Habermas, hace mucho énfasis a la importancia de llegar a acuerdos, de llegar a consensos. Recuerda que Habermas plantea la teoría de la acción comunicativa, que las ideas modernas, las ideas de justicia, solidaridad, derechos humanos, pueden establecerse porque todos los seres humanos somos seres racionales. Y acuérdate que John Rawls es un contractualista también, que considera de que como el Estado es creado a través de acuerdos, entonces podemos establecer acuerdos razonables que beneficien a todos. Y Rawls se enfrenta a los utilitaristas del siglo XVIII o XIX como Bentham y Mill, que solamente pensaban de que la justicia o el bien es el beneficio de la mayoría. Rawls dice, ¿y qué hay con las minorías? Entonces Rawls dice, la única manera de establecer leyes justas para todos es que los legisladores establezcan como situación hipotética una posición originaria en la que el legislador tenga un velo de ignorancia, desconozca todo lo que es, si es mujer, si es hombre, si es varón, si es peruano, argentino, etc. Y solo así, si desconoce toda su condición personal, va a establecer leyes beneficiosas a todos, alcanzando así la justicia. Ese es el asunto con respecto a las teorías contractualistas.